Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un gusto saludarles. Gracias a Dios porque estamos aquí disfrutando de esta vida, disfrutando de su palabra, disfrutando de su presencia. Dios nos da la oportunidad de estar de esta manera reunidos para buscar su rostro y vamos a orar en este momento. Vamos a iniciar con la predicación del culto de la tarde de este domingo, 17 de mayo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todas aquellas personas que se conecten a ver este enlace. Gracias a Dios porque hay varias personas que han estado viendo las predicaciones y Dios nos ha estado hablando a través de ellas. Y agradezco también a Dios por aquellos siervos que están buscando el rostro de Dios y comparten la palabra. Dios les bendiga a todos mis compañeros, consiervos, a toda aquella gente que en su corazón ha puesto el buscar a Dios en medio de toda esta situación. Pareciera que es muy fácil, ¿no? Abrir la computadora y ver una predicación, pero no, es una elección, es una decisión. Abrir tu celular y tú decides si escuchas una predicación completa o solamente la ves un ratito y la pasas. Estaba viendo que es como una comparación a que si entraras a la iglesia, te quedaras 10, 15 minutos escuchando la palabra y después irreverentemente te saldrías de la iglesia y dirías, no me importa, mejor me voy al baño, mejor me voy a comer, me voy a platicar con otras personas y no pondrías atención a la palabra. Se me hizo tan fuerte escuchar esa comparación porque dije, es cierto. Ahorita tenemos la oportunidad de escuchar la palabra a través de estos medios, en la computadora o en el celular. Y debemos de tener una reverencia total por la palabra como si estuviéramos en un templo porque es la palabra de Dios. Y no lo digo porque yo sea la que estoy exponiendo, lo digo porque así es. La palabra de Dios necesita tener su respeto, su reverencia, porque es Dios hablando a nuestro corazón. Y aquellas almas que se disponen a escuchar la voz de Dios, bueno, su vida cambia, su semana cambia, su día es diferente. Escuchan las instrucciones de lo que viene, de lo que va a suceder, de lo que pueden hacer y cuando viene la prueba tienen de dónde sacar, tienen elementos para buscar de Dios. Entonces, si tú eres de las personas que has estado escuchando la predicación de muchos pastores o de inclusive y preferentemente la predicación del pastor que está en tu ciudad y te quedas desde el principio hasta el final, pues déjame decirte que te felicito. Es la mejor elección tener reverencia y respeto por la palabra. Amén. Entonces, bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar la palabra de Dios. Hoy voy a tocar un pasaje en Lucas capítulo 10 y está desde el versículo 25. Es un pasaje bien conocido, pero muy hermoso y mucho que aprender de este pasaje. En Lucas capítulo 10, versículo 25. Antes de eso, voy a hacer una oración. Amén. Dios, gracias te doy, Jesús, porque eres bueno con nosotros, Dios. Maravilloso eres, Dios. Te bendigo, Dios, te alabo, te exalto. En este momento levanto tu nombre porque tú eres justo, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor Dios. Úsame, Dios, en esta mañana, Señor Dios. Solo tú sabes el alcance que va a tener esta transmisión, Señor amado. Tú sabes los corazones que van a escuchar tu palabra, Dios. Por favor, yo no conozco a todos, Dios amado, no conozco su necesidad, su problema, pero tú sí, Señor Dios. Por favor, háblanos en esta mañana, Señor Dios. Úsame, Padre, como un instrumento en tus manos. Señor Dios, yo deseo y anhelo, Dios amado, fervientemente escuchar tu voz, Dios. Y sé que muchas personas se conectan porque anhelan escuchar tu voz. Por favor, permite que sea tu voz hablando a través de mi boca, Señor Dios. Sé tú poniendo los ejemplos exactos, necesarios, Señor Dios. Sé tú ayudándonos a comprender la palabra, Dios. Te doy gracias por tu fidelidad, Dios, y por cada hermano, Dios amado, que se une, Dios, a esta transmisión. También bendigo en el nombre de Jesús a la iglesia del Jordán, Dios. Ayúdalos, bendícelos, Dios. Haznos esforzarnos cada día, Dios, en buscar tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a leer. Por lo regular, trato de no leer tal vez toda la historia, todo el capítulo para abreviar, pero es domingo en la tarde y considero que la palabra de Dios debe de ser escuchada. Amén.
Si usted tiene su Biblia, debe de ir a capítulo 10, por favor, versículo 25. Yo lo voy a leer y ustedes, por favor, síganme en la lectura. Dice así: Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y dióles al huésped y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastare, esto es hermoso, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: El que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Vuelvo a repetir en el versículo 37. Y él dijo: El que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bueno, hermanos, este es el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Les decía, es un pasaje conocido y muy interesante y muy bonito. A mí en lo personal me gusta mucho esta lección que Jesús nos da. Y tiene mucho que hablar. No sé, voy a tratar de empezar por donde considero que Dios quiere que empiece. Y bueno, aquí habla sobre una situación que vivió el Señor Jesús. Él estaba enseñando, predicando, y se le acercó un maestro, un doctor de la ley, una persona preparada, que conocía de la ley, que sabía los mandatos. Pero él vino a tentarle, dice la palabra de Dios. Dice que le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? ¿Saben una cosa, hermanos? Esta pregunta es algo que a nosotros como pastores nos hacen mucho. Pero no nada más a nosotros como pastores, o sea, es una pregunta existencial, es algo que nosotros necesitamos saber, es algo que desde que somos pequeños necesitamos saber qué hay más allá de la vida, es una necesidad. Y además es algo hermoso cuando encontramos la respuesta correcta en nuestra vida. Todos los seres humanos buscan la respuesta a esta pregunta. De alguna manera, unos o la obtienen y otras no. De alguna manera, todos a través de libros, de diferentes religiones y de todo, están en busca de la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para vivir más allá de esta vida, de este mundo? Muchas personas no creen en que hay una vida más allá de la muerte. Nosotros hemos aprendido y tenemos la firme convicción que así es, porque así es. La palabra de Dios lo dice. Hay vida después de la muerte en Cristo Jesús. Entonces, este doctor de la ley tenía esta pregunta existencial, ciertamente. Aunque él era un conocedor y todo, pues quería saber y tentarle al Señor Jesús. ¿Qué era lo que pasaba? Que si el Señor Jesús le añadía algo a su respuesta, algo que no estuviera en la ley, algo que no estuviera escrito por la ley, pues imagínense, iba a ser algo tremendo, porque en ese momento podía ser acusado de estar añadiendo cosas a la ley o contradecir a la ley. Entonces era una tentación fuerte. Y por otro lado, si el Señor Jesús contestaba simplemente,
o una respuesta sencilla o algo que ya estuviera escrito, se iba también a decir que el maestro, que el Señor Jesús, siendo quien era, estaba enseñando superficialmente, que no había algo profundo que aprender de él. Entonces, era una tentación fuerte. Pero es increíble la sabiduría, bueno, Él es la sabiduría, Jesucristo es la sabiduría en la que maneja esta situación. Para empezar, quiero que notes, hermano, cómo él contesta de una manera bien tranquila. A pesar de que él sabía que este doctor de la ley había venido a tentarle y cuál era su intención, porque quiero que recordemos que la palabra de Dios nos dice que él no solamente conoce nuestros pensamientos, hermanos, sino que también conoce la intención de nuestro corazón. Mira, muchas veces tú le haces preguntas a pastores o a otras personas que tú consideras que están preparadas en la palabra de Dios. Y no está mal que seas preguntón, no está mal que quieras averiguar. Al contrario, es algo muy bueno que tú quieras alimentarte, que tú quieras saber más. Pero acuérdate que tú también vas a ser juzgado conforme a la intención. ¿Cuál es tu intención al preguntar la palabra de Dios? ¿Es humillar a las personas? ¿Es humillar al pastor? ¿Es atacarlo? ¿Es, no sé, irte por algún lado? ¿O es realmente porque quieres saber y porque tienes hambre de Dios? Eso es algo que tú te debes de preguntar. Siempre que vayas a exponer una duda, pregúntate cuál es la intención. Y es importante que lo sepas, hermano, porque muchas personas, yo me he topado con mucha gente que nos hace preguntas. A mí me gusta que nos hagan preguntas. En lo personal he aprendido que cuando tú no sabes la respuesta, tú le digas, por favor, mira, no sé la respuesta, pero déjame la investigo. Y no es problema. No es problema porque nadie somos conocedores de todo en la vida. Todos tenemos ignorancia en muchos detalles, en muchas cosas. Y debemos de reconocerlo. Pero a veces te hacen preguntas y te dicen, pastora, ¿por qué esto? Y tú dices, pues por esto y esto. Y contestas con amabilidad. Y luego dice, bueno, pero ¿por qué esto? Y empiezan a preguntar. Y tú te empiezas a dar cuenta que en sus preguntas hay una doble intención. Te quieren decir, atrás de una historia, alguna cosa que tú no te has dado cuenta que está sucediendo, tal vez en la congregación, en la casa, en la iglesia. Alguna cosa que tú como pastor has omitido o has cometido el error, alguna cosa que tú estás haciendo mal en tu liderazgo y te lo manejan como una pregunta y no directamente, ¿cierto? Y eso es muy común que la gente mejor te pregunte a decirte las cosas directamente. Bueno, eso se nota bastante y todas las personas tienen derecho pues a expresarse, es su libre expresión. Pero sí quiero decirte, y me lo digo a mí misma porque yo también soy bien preguntona y hago ese tipo de preguntas y de cosas. Cuando nosotros preguntamos sobre la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra intención? ¿Nuestra intención es atacar o nuestra intención es saber? Porque muchas veces la gente se levanta en plena predicación, en plena iglesia a veces y dicen, pastora, ¿está mal que una persona que está enfrente de la iglesia, de alguna manera, que sirve a Dios en algún cargo de la iglesia, ande con otra persona que no sea su esposa? Y tú dices en ese momento, pues no, no está bien. O sea, pero en plena predicación a veces ni siquiera tiene nada que ver y tú dices, no entiendo, hermano. ¿Te das cuenta que su intención es mala al preguntar? Pastora, ¿está mal que no nos amemos los unos con los otros? Y tú dices, pues claro que está mal. O sea, haces la respuesta, pero tú sabes que ya hay una doble intención. Eso no es correcto. Está bien, hermanos, que preguntemos. Está bien que nos expresemos como este doctor de la ley, pero este doctor de la ley claramente tenía una doble intención. Nosotros no nos debemos de prestar a esto y mucho menos en la palabra. Debemos de entender que la palabra de Dios no es para debatirla, no es para juzgarnos los unos con los otros, es para vivirla. En Santiago 1:22 dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, y que no nos engañemos a nosotros mismos. La palabra de Dios viene a hablarnos directamente a nuestro corazón. ¿Cuántas veces no escuchamos predicaciones que decimos, esto es para fulana,
esto es para sutana. ¡Oh! ¡Uy, la pastora ya dijo esto y esto es para sutano! ¡Aso, qué bárbaro! ¡Ay, el pastor ya abrió la boca, ya dijo esto! No, hombre, qué bueno, se la tiró, pero fue derechita a tal persona. Y empiezas a juzgar esta situación en lugar de que tú recibas y te alimentes de la palabra y que vaya directa a tu corazón. No caigamos en estas cosas, hermano, porque entonces nos convertimos en ¿qué? En precisamente lo que era este hombre, un fariseo. No estaba mal su pregunta. De hecho, su pregunta era muy interesante, muy buena, era excelente. Y qué bueno que la hizo porque nos abrió el panorama y quedó escrita en la palabra de Dios. Pero la manera en la que le contesta el Señor Jesús, bueno, a mí me deja una gran enseñanza. Qué paciencia, qué amor, qué misericordia del Señor, qué sabiduría, como le contestó. Sabía exactamente su pensamiento, su intención, quedaba claro al Señor Jesús a dónde quería llegar él. Pero ¿cómo le contesta? De una manera bien tranquila. Y eso nos deja mucha enseñanza a nosotros, a los que exponemos enfrente en la palabra. Cuando nos hacen ese tipo de preguntas con malas intenciones, no tenemos por qué explotar, ¡pum!, como palomitas. Y enojarnos y en el púlpito echar y decir. No, tengamos esta actitud también como el maestro. Ser sabios, tener misericordia, tener paciencia y entender que tal vez su intención no es la correcta, pero hay que enseñar. Y la manera en la que le enseña el Señor Jesús a este doctor de la ley es increíble. Nos deja claro una ley pedagógica que él la puso. Hacer razonar al alumno. Aquí vemos que el Señor Jesús hace razonar a este hombre y que él mismo sea el que responda, el que él mismo entienda y analice la pregunta y que busque la respuesta. Pero le dice que dice la ley. Le dice, no busques las respuestas en otro lado. En cuestión de la vida eterna, la respuesta está en la palabra de Dios. Y en cuestión de muchas otras cosas, de todo, hermano, yo diría de toda nuestra vida, la palabra es la que tiene la respuesta. Y eso es lo que le dice el Señor Jesús. ¿Qué dice la ley? Lo hace razonar, lo hace que él mismo piense. Y él le contesta, dice, bueno, ¿qué está escrito? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Qué es? Entonces él le responde, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y al prójimo como a ti mismo. Aquí son dos cosas, hermano. Una, habla sobre el amor de Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Bueno, la manera de que debemos de amar a Dios es muchísimo. Dice, o sea, tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero nada más con una parte. Nada más hago una parte, la otra pues no. No, ¿cómo debemos de amar a Dios? Dice, ámalo con todo, todititito tu corazón. Todo tu corazón, así ámalo. Con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Que dice, con todo el entendimiento, todo lo que está aquí, ama a Dios. Todo lo que tú entiendes de la vida, todo lo que está pasando en tu vida, en tus problemas o tus situaciones, entiende que Dios te ama y que a pesar de todo lo que tú puedas estar viviendo, tú lo amas, entiéndelo. Ama a tu Dios con todo el entendimiento. Y esto de amar a Dios, hermano, es algo que debemos de proponérnoslo todos los días. Cuando buscamos a Dios en oración, es el momento en que lo amemos con todo nuestro corazón. Que no podemos orar solamente por orar. O sea, debemos de orar con el corazón, pero con todo. Debemos de clamar con todas nuestras fuerzas. Cuando alabemos a Dios, alabarlo, pero con todas las fuerzas. Cuando adoremos a Dios, adorarlo con todas las fuerzas. Esa es la manera en la que debemos de hacerlo. Yo te pregunto y me hago esta pregunta. ¿Cuántas veces no hemos estado en un servicio de alabanza, de adoración y tenemos una pésima actitud, hermanos? Aplaudimos y estamos juzgando, criticando a los que dirigen. Ay, ya se equivocó. Ay, la hermana ya entró con esa ropa, ese pantalón, esa falda tan pegada. Y estás ahí criticando y murmurando.
entonces no estás con todo el entendimiento, no estás con toda la fuerza y mucho menos estamos con todo el corazón. Estamos juzgando. Y hermano, no te lo digo duramente para decir, ay, la pastora me está agrediendo. Hermanos, yo esto lo estoy analizando también yo. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro servicio a Dios no es con todo? Todo lo que hagamos a Dios deberá de ser así con todo. Bien sinceramente, nos falta mucho para llegar a este punto. Mucho, mucho para que lleguemos a decir, yo de verdad amo y sirvo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo mi corazón. Yo no sé quién pueda decir algo así. No sé si tú lo puedas decir y decir, sí, hermana, yo sí lo hago. Ah, qué genial. ¿Qué crees? Yo no. Yo me falta bastante. Y estoy con esto desde que he estado estudiando este tema. Debemos de practicarlo todos los días, que cuando tú busques a Dios, cuando tú estés en el servicio a Dios, cuando tú estés, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, cuando tú estés escuchando la palabra de Dios, hazlo con todo, pon atención, busques a Dios, escudriñes la palabra, después de que termines de escuchar la palabra, busques más, alimentarte, servirlo por amor, por crecer, no por juzgar a los demás, sino porque esta palabra llegue a tu corazón. Y después pasando al otro punto, como les decía, son dos cosas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí se viene se abre un gran panorama para este doctor de la ley. Con respecto a Dios, él le quedaba claro a este doctor de la ley que tenía que hacerlo con todo. De hecho, los judíos tratan de hacerlo así. Tratan de servir y de buscar a Dios, pero a todo. Y estoy hablando de judíos ortodoxos. Se aprenden la ley de derecho, o sea, de derecha a izquierda. O sea, es una cosa increíble cómo se la aprenden. Su manera, sus rituales, sus ceremonias, cómo las llevan con esa exactitud, esa precisión y lo hacen con todo. Entonces, para él le quedaba claro que él tenía que hacer esto, eso estaba, pero dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Le hace esta pregunta a Jesús. El Señor Jesús pudo haber explicado de muchas maneras, pero le dijo de la manera más sencilla, le contó una historia muy hermosa que ya la leímos, en donde habla sobre un hombre que cayó en manos de ladrones. Pero no solamente eran cualquiera ladrones, si te das cuenta, eran crueles, eran malvados, porque hay gente que se dedica a robar y bueno, saca el dinero, pero estos ladrones no nada más se conformaron con robarle el dinero, fueron más allá. Si te das cuenta, dice que desde el versículo 30 y el 31 dice que este hombre que iba desde Jerusalén a Jericó fue atacado por manos de ladrones y estos ladrones no solamente le robaron, le hurtaron todo lo que tenía, lo despojaron de todo, sino que aparte lo dejaron muy herido y medio muerto. Hay gente que es terriblemente malvada. Estamos viviendo tiempos crueles y malvados. Siempre ha habido gente así. Pero el Señor Jesús hace mención a esto. O sea, la manera en la que esta persona había sido ultrajada no era cualquier cosa, hermanos. Una cosa es que te asalten, porque ¿cuántos no hemos vivido un asalto de una u otra manera? Ok, te asaltaron. Pero que aparte de que te quiten el dinero, ya tienen el dinero, todavía te lastimen, te golpeen, te hieran, te despojen de todo, tal vez hasta de tu ropa, te dejen malherido y muerto ahí, a una muerte segura, porque ellos sabían que si había quedado medio muerto, se iba a morir, porque en el camino de ese tipo de caminos o en aquellos entonces cualquier fiera hubiera llegado a terminarlo de matar cruelmente, o sea, imagínense comérselo vivo, o sea, hubiera sido terrible despedazarlo, las fieras hubieran llegado a destrozarlo, a despedazarlo. O sea, era una muerte cruel. Estos hombres no les importó hacer ese daño. Yo no sé si tú has vivido algo así, hermano. Yo en lo personal no. Yo sí he tenido esta situación de que he sido de alguna manera robada o en alguna ocasión asaltada. Pero Dios ha tenido mucha misericordia de mí, de que no me ha pasado una cosa así. Ni espero que me pase ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a ustedes. Y si a usted no le ha pasado algo así, hermano, de verdad, dele gracias a Dios, porque los tiempos que estamos ahorita, en las cosas que vivimos ahorita, esto es el pan de todos los días, tristemente.
Noticias de todo el tiempo, que no solamente se dedican a robar, sino todavía llegan más allá. La crueldad del ser humano ha llegado a un nivel extremo. Si tú y tu familia no han pasado por algo así, de verdad, dale muchísimas gracias a Dios. Es un verdadero milagro de Dios y seamos agradecidos. Este hombre pasó por esta situación, pero ¿por qué? Para conocer un milagro también muy bueno. Si tú has vivido una situación terrible así, hermano, tú debes de saber que también en eso hay un propósito. También hay un propósito, también hay una enseñanza, como lo fue con este hombre. Dice que cuando estaba despojado, herido, en el camino, medio muerto, pasó un sacerdote. Y dice que este sacerdote solamente lo vio y dijo, pues ya, pasó de largo. No se movió ni a misericordia, ni tuvo pasión, ni compasión, ni nada, no tuvo nada. Después dice que también pasó un levita. Este levita también pasa, lo ve y no hace absolutamente nada por él. Increíble. Increíble porque, y te voy a decir por qué. Porque ser sacerdote o ser levita era una profesión que de alguna manera, si no lo tenías de corazón, pues te obligaba a tener misericordia, te obliga a tener santidad, te obliga a muchas cosas. Son reglas que tú tienes que cumplir. El sacerdote y el levita debían de cumplir esas reglas, ser misericordiosos, ser piadosos, ser santos, tratar de ayudar al prójimo, conocían la ley, tenían que acercarse a ver qué pasaba. No lo hicieron, no lo hicieron. Ahora tú te podrías preguntar por qué pasaban por el camino. Bueno, había a muchos sacerdotes, estuve investigando, tenían sus residencias en Jericó. Entonces era muy común que los sacerdotes, por eso el Señor Jesús cuenta esta historia. Yo estoy casi segura, aunque es una parábola, que esta historia fue real, porque el Señor Jesús de alguna manera la sabía, la conocía. Entonces, este paso que había tenían que bajar desde Jerusalén a Jericó, era un paso muy común para el sacerdote y para el levita. Los sacerdotes tenían sus residencias allá y los levitas, que eran quienes lo servían o lo apoyaban a los sacerdotes, iban constantemente. Entonces, por eso menciona que pasó un sacerdote, pasa un levita y no le hace nada a este hombre, no tienen misericordia. ¿Sabes, hermano? Nosotros también como pastores a veces o como líderes de algún cargo que tú tengas en la iglesia, el simple hecho de que tú seas hijo de Dios, seas cristiano y vayas a una iglesia ya te hace un líder en Dios. Tenemos este tipo de actitudes, debiéramos de ser misericordiosos, debiéramos de ser piadosos, de movernos a misericordia. La palabra misericordia es sentir la miseria en el corazón. Vemos las personas que están con alguna necesidad y no sentimos ni siquiera compasión. Lejos de eso hasta juzgamos, tratamos mal. Decimos, bueno, está en esa situación, pero pues porque se lo merece. Se lo buscó, ¿para qué lo hace? ¿Yo lo mandé allá? No, yo no lo mandé, entonces ¿por qué lo voy a ayudar? Y tenemos ese tipo de actitudes que uno dice, qué lejos estamos de ser como el Señor Jesús. Y no solamente qué lejos estamos de ser como el Señor Jesús, por lo consiguiente estamos tan lejos de obtener la vida eterna. No nos engañemos, hermanos. Si nosotros no somos misericordiosos, si no somos piadosos, si no nos conmovemos por ayudar al prójimo, ¿cómo esperamos estar en el cielo, en la nueva Jerusalén, ser parte de la esposa? Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos, estamos mal. Fíjense, esta parte de la palabra de Dios, y no voy a decir que esté mal, pero siempre se ha utilizado, yo mismo lo he predicado, como que el judío que está herido, pues somos nosotros, por causa del pecado, que el buen samaritano es el Señor Jesús, viene, nos limpia, nos ministra, nos sana nuestras heridas. Yo mismo he predicado eso. Pero a veces nos salimos del contexto. Pensemos, hermanos, lo que realmente el Señor Jesús quería enseñarnos aquí. ¿Qué nos quería enseñar aquí, hermanos? El amor al prójimo. Estamos bien lejos, hermanos, de amar al prójimo como debiéramos de amarlo. Lo mencioné, o sea, si no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, por lo consiguiente y con todo nuestro corazón, no podemos amar al prójimo. Es una cosa que lleva a la otra.
Necesitamos, pero por algo tenemos que empezar. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran en una situación así, así de terrible? En donde te dejaron herida, lastimada, ultrajada, robada, con una muerte segura a través de fieras y cruelmente. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así trata. Y bueno, tú podrás decir, yo nunca me he topado con una persona que lo acaban de saltar o eso. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de que de muchas maneras tú te vas a encontrar a una persona en necesidad, a una persona menesterosa. De muchas formas tú vas a darte cuenta que hay gente que está herida, que está lastimada, que está tirada. ¿Cuál es tu actitud ante esa persona? ¿Eres como el sacerdote y como el levita que te pasas de largo y no te importa? ¿O eres de los que te detienes y vas más allá? Este hombre judío que estaba herido recibe la ayuda de quien menos hubiera pensado, del samaritano. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, hermano. Y el samaritano en ese momento pudo haberlo rematado, pudo haber terminado con su vida. Pero ¿qué hizo el samaritano? Todo lo contrario. Dice el samaritano que detuvo su camino. Seguramente tenía muchas cosas que hacer, igual que el sacerdote y el levita. Quien viajaba era porque tenía un negocio, un asunto que atender. Y más en aquellos tiempos no se viajaba nada más por paseo o por hobby, se hacía porque era necesario. Y él tenía cosas que hacer, pero ¿qué pasa? No puede pasar por desapercibido una situación tal, se baja. Él no traía vendas, él no traía como tal vez ahorita en tu carro tú traes un kit de primeros auxilios, o que de alguna manera corres a la tienda y un alcohol, un algodón. No, él no traía nada de esto. Él utiliza lo que había en él. Dice que lo vendó. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna parte de su ropa, de su atuendo, él hizo lienzos para vendarlo. O sea, de alguna manera se despojó de algo de lo que traía e hizo lienzos y lo empezó a vender. Fuerte, ¿no? ¿Tú te atreverías a hacer algo así? A veces cuando nos toca nuestra ropa, dice, ¿quién agarró mi ropa? Ay, ya me la ensuciaron. No digamos, no vayamos muy lejos, ¿no? Cuando tiendes tu ropa y alguien pasa por el tendedero y no se agacha bien, ay, no pases, me ensuciaste de la ropa. ¿Y cómo nos ponemos con cosas así? Este hombre agarró algo de su ropa, seguramente algo costoso, valioso o lo mejorcito, porque cuando tú viajas o cuando tú sales no te llevas lo peor, te llevas lo mejor. Y él rompió, hizo lienzos y empezó a vender. Y dice que le puso aceite y vino. En otras palabras, utilizó las porciones del sustento que él llevaba, de aquellas cosas que él llevaba para su viaje. Él utilizó lo que él traía para sanarle las heridas. Y no solamente eso, de alguna manera tuvo que caminar y cargarlo, arrastrarlo, llevarlo. Dice aquí la palabra de Dios, fue movido a misericordia y lo puso sobre su cabalgadura, o sea, en otras palabras, lo puso sobre su cabalgadura. Ya no fue de la misma manera, si de por sí viajar era incómodo, todavía fue él más incómodo, pero tenía que llevar a este hombre a un lugar seguro. Lo lleva a un mesón, lo atiende, lo trata bien, se asegura que esté bien. Él tiene que atender un negocio y le dice al del mesón, por favor, atiéndelo, lo que le haga falta, por favor, hazlo, dáselo, que yo a mi regreso te lo voy a pagar. Recordemos que anteriormente la gente tenía palabra y si decía lo voy a pagar es porque lo va a pagar, no es como ahora te dice te pago mañana, ¿no? Y vas mañana y no te pagan. No, antes la gente tenía palabra. Y este tipo de acciones o de ayudas, hermanos, las hace quienes. Tú has estado en situaciones difíciles, yo he estado en situaciones difíciles y este tipo de ayudas uno las espera de una persona íntimamente cercana, de una amistad cercana, íntima, o de un familiar. Este tipo de acciones, de que te atiendan de esa manera, hasta te bañen. Yo he estado, por ejemplo, enferma y este tipo de acciones tú las esperas de un familiar, de una persona cercana, de tu pareja, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, hermanos, etcétera. Pero que te lo haga un completo extraño, a una persona que no tiene ningún afecto, ningún lazo,
Esto es algo increíble. Esto es ser sobrenatural. Esto es un amor sobrenatural que solo Dios lo puede dar. Un amor al prójimo sobrenatural. Que solamente Dios te puede a ti y a mí brindarnos de esto, hermanos. El hacer esto es abrir una puerta de bendición tan grande. ¿Tú te imaginas la bendición que pudo haber sido derramada en una persona que hace una acción tal? Dios no se queda con nada, hermanos. Si a veces hacemos pequeñas cosas, ¿cómo nos recompensa Dios? Ahora, haciendo algo así, hermanos, es algo increíble. Y sabes qué, eso es lo que nos invita Dios. En medio de esta enseñanza, en medio de esta palabra, hermanos, Dios nos dice aquí bien claro, en el último versículo 37 que leímos, dice, ve y haz tú lo mismo. Esto le contesta Jesús al doctor de la ley. Y esto es lo que te dice Jesús el día de hoy a ti y a mí. Ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Te dices amar al prójimo, ve y hazlo. Hazlo, ten acciones así. Gente menesterosa, necesitada en donde quiera, hermanos. En tu propia casa, en tu propia familia. Hay gente herida, hay gente que ha sido ultrajada, hay gente que ha sido lastimada. Nosotros como pastores llegamos a las iglesias. ¿Cuánta gente no fue lastimada, herida, que está tirada, que no se pueden levantar, que están moribundos? O sea, ya casi no les queda ni vida en su corazón. Están realmente mal porque por alguna herida, por algún golpe, por algo que les sucedió en su vida personal, en la iglesia o en algo. Yo me topo con mucha gente por redes sociales, de gente que está muy herida con pastores, con gente que les hizo algo, con líderes o situaciones que a veces vemos de diferentes movimientos o de este mismo, y son gente que está muy herida, muy lastimada, y uno pudiera juzgarlos, pudiera tratar mal o pudiéramos tener misericordia y pudiéramos despojarnos de lo que tenemos, de las provisiones que se nos han sido dadas en este viaje en la vida, y poder vendar, poder hacer lienzos, poder untar a las personas y poderle ayudar a sanar sus heridas. Es tu opción. También monetariamente, Dios te bendice y me bendice a mí. Y tú a veces y yo nos encontramos con personas que tienen necesidades económicas, hagámoslo. El Señor Jesús nos manda eso, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esto no es para fantasear y decir, bueno, se lo dijo al doctor de la ley. Me lo dice a mí, te lo dice a ti. Hagamos lo mismo, vayamos y hagamos lo mismo. No tienes que salir muy lejos. Date cuenta que a tu alrededor hay gente que está muy herida, muy lastimada, están mal. Haz tú lo mismo. Tú podrás decir, no tengo la capacidad para hacerlo. Siempre la tenemos, hermanos. De una o de otra manera podemos ayudar. Yo bendigo mucho a aquellas personas que en los momentos que yo y mi esposo o mis hijos han estado en necesidad o hemos estado en necesidad, sin pedírselos, sin pedirles ayuda, nos la han brindado. Hace un tiempo que estuve yo muy enferma, yo recibí todo tipo de ayuda. Estuve más de un mes enferma, en cama. Usted sabe lo que es estar en cama más de un mes, no poderte ni levantar o levantarte con mucho esfuerzo, teniendo 2 hijos pequeños, una esposa que tiene trabajo y que atender y todo. ¿Se imaginan cómo estaba mi casa, cómo estaba la ropa sucia y cómo estaba todo? Por mucho que mi esposo se esforzara, llegaba el momento que o me atendía a mí, o atendía a mis hijos, o atendía a la iglesia, o trabajaba, o era una cosa terrible. Cuando vives una enfermedad de 3 días dices, wow, qué difícil, pero cuando ya pasó un mes, ay, es una cosa devastadora. Y yo bendigo mucho a aquellas personas, no voy a decir nombres porque la paga la van a recibir de Dios, pero todas aquellas personas que se acercaron y nos brindaron el apoyo, nos tendieron la mano, algunas personas con apoyo económico, nos mandaron ofrendas, se enteraron y ayudaron y de alguna manera nos apoyaron económicamente. Otras personas que no tenían dinero, hermanos de la iglesia en donde nosotros estábamos en ese momento, se acercaban y decían, hermana, yo le cuido a los niños, me llevo a los niños y me los distraigo tantito. Una gran ayuda, una gran bendición. Hermanos, yo les doy de comer, me llevo a sus hijos y les doy de comer. Algunas me llegaban con guisados hechos de su comida y, hermana, pastora, aquí le traigo, pastora, le traje esto para el pastor que coma unas tortillitas. Y tú dices,
qué hermoso que tiendan ese corazón a ayudar al prójimo. Recuerdo una persona en especial también, no de la iglesia, de la otra congregación, fue y me dijo: pastora, yo no tengo nada de dinero, perdóneme, yo quisiera ayudarle, comprarle medicinas, apoyarle, pero ¿sabe qué? Me llevo toda su ropa sucia, deme toda su ropa sucia y yo se la lavo todita. Hermano, a mí me dio una vergüenza tan grande, yo no estoy acostumbrada a que me hagan ese tipo de cosas, pero y mi esposo me dijo: no, yo la lavo, y le dije: no, dásela. Y ya mi esposo, como que a regañadientes, porque pues no le gusta ese tipo, no estamos acostumbrados a recibir ese tipo de ayuda, agarró la ropa sucia y la echó en una maleta y se la dio a la hermana. Y también, también en otra ocasión, otros días después, a una hermana también de la congregación que nos dijo: no tengo que darles, pero mándeme su ropa sucia. Y este tipo de acciones, hermanos, nos cuesta trabajo recibir esta ayuda, pero te das cuenta que son gente que se desprende, no solamente de dinero, sino de su tiempo, da el amor, demuestra el amor al prójimo. Y no, me ayudaron tanto, yo pude ver la misericordia de Dios durante esos lazos. Estaba pasando por un proceso muy difícil de enfermedad y de corrección, porque a mí me quedó bien claro que esa etapa de mi vida fue de corrección de Dios. No fue una enfermedad que me llegó nada más porque sí. Dios me la mandó porque necesitaba corregir muchas cosas en mi vida y se la agradezco mucho. Y creo que aprendí la lección y espero no volverla a pasar. Pero esa etapa, hermanos, a pesar de que yo estaba viendo la corrección de Dios fuerte a mi vida, pude ver la misericordia de Dios. Pude ver la misericordia de Dios y el amor del prójimo hacia mí y hacia mis hijos y hacia mi esposo. En muchas otras ocasiones yo he sido testiga de cómo la gente se desprende, hermanos. En muchas otras ocasiones yo he tenido esa oportunidad y esa bendición de poderme desprender. Y tú la has tenido también, hermanos. Entonces, hagámoslo. Dice, es un mandato que Jesús nos deja aquí: ve tú y haz lo mismo. Es una invitación que nos hace, hermanos. En este día, que nos quede claro, tenemos a mucha gente a la que podamos ayudar. Económicamente tal vez no tienes, tú dices: no tengo dinero, no tengo despensa, no tengo, que siempre hay de alguna manera, pero supongamos que fuera el caso que no tienes. Hay otras formas de ayudar, hay otras maneras de alentar, hay otras maneras de sanar. Siempre podemos ayudar al menesteroso, al necesitado. En este caso, en esta historia nos deja bien en claro: no tiene que ver nada la ayuda que tú vas a dar si la persona es de tu misma religión, de tu misma ciudad, es igual que tú en país, de tu color, si es igual a ti. No, el Señor Jesús le deja bien claro a los doctores de la ley que estaban enseñando de manera incorrecta. Y a nosotros, como cristianos, como hijos suyos, nos deja bien en claro: no tiene que ver nada la raza, el color de piel, ni la religión. Tu prójimo es aquel que tiene necesidad y a ese ayúdalo. Tú no puedes decir: es que es mundano y no es cristiano, ¿por qué lo voy a ayudar? Porque el sol sale para justos e injustos. Porque Dios te ayuda a ti. Te portes mal o te portes bien, Dios es misericordioso contigo y conmigo. Por eso vamos a ayudar, porque nuestro prójimo es cualquiera que tenga necesidad. Si tu esposo y tu esposa es el que tiene la necesidad, es tu prójimo. Ayúdalo. Es tu hijo, son tus hermanos, son tus padres, son tu familia que te ha lastimado y te ha herido tanto, pero los ves en necesidad de cualquier tipo: moral, espiritual, físico, económico. Ayúdalos. Ve tú y haz lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. Esta es la invitación que Dios nos hace. Yo te pido que tú de alguna manera recapacitemos, tú y yo recapacitemos en este momento y digámosle: Dios, ayúdame a crecer en amor a ti principalmente, que yo te ame con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero también al prójimo. Vengamos delante de Dios. Amado Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor Dios, dándote gracias por tu palabra. Gracias por la fidelidad que tú mandas a nuestra vida, Dios. Eres bueno y maravilloso, Dios. Yo te pido que esta palabra sea una realidad en mi corazón y en el corazón de las personas que están oyendo tu palabra, Dios. Ayúdanos a crecer en verdad, ayúdanos a crecer en misericordia, en compasión, Dios. Ayúdanos a ser como este samaritano, Señor Dios,
que tuvo el aquello de desprenderse de sí mismo, Dios, para ayudar, por favor. Tú nos dejas este mandato, vayamos y hagamos lo mismo. Por favor, ayúdanos a hacerlo, a ser obedientes en este mandamiento, Señor Dios. Muéstranos la necesidad de las personas a las que tú quieres que ayudemos, por favor. Dios, no nos dejes ser inmisericordia, Señor Dios. No nos dejes, Dios, que nuestro corazón se endurezca cada día más, Señor Dios. No permitas que por causa de las situaciones que estamos viviendo nuestro corazón se haga duro. Señor Dios, no necesitamos recibir recompensa ni el agradecimiento de alguien, Dios, para ayudar, Señor Dios, aunque no recibiéramos nada, Señor. El simple hecho de hacerlo, estamos cumpliendo tu ley, tus mandamientos, Dios. Y podremos obtener también, Señor amado, el pase a la vida eterna. Que no nos engañemos, Dios, pensando que vamos a ser parte de la esposa, que vamos a estar en el cielo cuando no tenemos este tipo de acciones mínimas hacia nuestro prójimo. Ayúdanos a ser verdaderos en todo lo que hagamos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Gracias por escuchar esta transmisión. Muchos saludos, un abrazo. Bendiciones.